Laura Montoya Upegui. Historias de las misericordias de Dios en un alma. Capítulo 2. Transformación del carácter. Comienza la obra de Dios. Hechos dolorosos y terrible pobreza. Supuesta orfandad. Él asentó mi pie sobre la roca, dando firmeza a mis pasos. Salmo 39:3. Se transforma mi carácter. No conozco otros rasgos de esta primera época de mi vida, o sea, de la primera infancia. Mi carácter, que despuntaba alegre, se tornó muy pronto en serio, algo triste y antipático. Sin duda, el retardo del desarrollo físico debido a la tosferina, que me duró 6 meses, la amargura de la orfandad que, desde antes de cumplir 3 años, comencé a sentir, las lágrimas constantes de mi madre, la atmósfera de pobreza, rayana en miseria, a que quedamos reducidas por el saqueo que siguió a la muerte de mi padre y derrota de las fuerzas conservadoras, me marchitaron arrancando de mi alma de niña las risas y el primer asomo de alegría que comenzaba a despertar fértil y hasta exagerado. La niña burlona se tornó en mustia y agria. Comienza la obra de Dios. Aquí comenzó, reverendo Padre, una labor de Dios muy interesante en mi vida. Recuerdo que hace pocos años un sacerdote, en el momento de encargarse de la dirección de mi alma, quiso conocer cómo se las había arreglado mi corazón con los afectos humanos, y después de largo examen le noté desconfianza. Pero me tranquilicé al examinarme y ver que nada le negaba y que la luz de la conciencia me mostraba la mayor sinceridad. Poco tiempo después, este sacerdote palpó la verdad de mis respuestas y me dijo que probablemente en mi niñez había habido algunas circunstancias que hubieran hecho el trabajo de modelar mi corazón, de modo que no me presentara luchas. Poco entendí, pero quedé bien, pues tampoco me importa entender ciertas cosas. Pero después, repasando mi vida, excitada por las frecuentes preguntas de las hermanas a quienes mi madre ha dado la clave de algunas particularidades de mi carácter, observé que un agente misericordioso influyó en mi favor a este respecto. La transformación de mi carácter, de que ya hablé, comenzó a enfriar, a mi parecer, el afecto de mi madre hacia mí. Se me mostraba menos dulce y delicada conmigo, mas como yo no podía explicarme el cambio de ella, el afecto demasiado tierno que le tenía comenzó a ser reemplazado por un vacío terrible que me hacía sufrir, pero en silencio. Hechos dolorosos y terrible pobreza. Recuerdo que cuando apenas tenía 3 años, se hizo necesario que una de las 2 niñas se separara de la madre, pues se trataba de disolver el hogar ya atacado por el hambre. Naturalmente fue designada Carmelita, por ser mayor, para este sacrificio. Pero ella, asiéndose fuertemente a los vestidos de mi madre, se desbordó en gritos que atronaron la casa. Yo escuchaba todo. Los ruegos de mi madre y sus lágrimas, y veía la resistencia de Carmelita, con un sobresalto terrible porque preveía que el término de la lucha había de ser la determinación de enviarme en su lugar. El corazón se me apretaba y las lágrimas velaban mis ojos, pero sentí el primer ímpetu de sacrificarme y esperé resuelta. Deshaciéndose mi madre de Carmelita, me miró con tristeza como diciéndome: ¿se irá usted? Los más amargos fantasmas de orfandad se agolparon a mi mente. El corazón se me partía.
pero le di un sí resuelto que mostró a mi madre el partido que había de tomar. Luego, tranquilizando a Carmelita, que había de quedar con ella, se me acercó y me hizo la más amarga caricia. Me entregó a un tío, José de la Cruz, pues iba a la casa de la abuela paterna. Todavía me retrata la imaginación una cuesta larga y triste por donde me subieron. Iba bañada en lágrimas, pero sin dar una queja ni un grito. El camino fue un manantial de reflexiones. Mi padre muerto hacía poco, mi hogar deshecho, mi madre hecha un pozo de lágrimas y ya lejos de mí, me mostraron la vida negra y dieron la primera noticia de que inevitablemente había de sufrir. Esa fue la primera lección de la vida que quedó grabada en mi alma y que ha sido semilla fecunda de bienes. A ella debo el no haber estado engañada y por consiguiente el que el desengaño me sea extraño. Veo esto hoy, reverendo Padre, como un fondo oscuro, tenebroso, porque aún no conocía a Dios. Si ya Él hubiera hecho su entrada en mi entendimiento siquiera, mi dolor no hubiera sido tan hondo, hubiera sido como una noche con estrellas. Pero, Dios mío, si tu luz estaba ausente, ¿qué había de ser el dolor de un corazón de 4 años, sino una noche sin estrellas? ¿Cuándo tuve la primera idea de Dios? No lo recuerdo con precisión. Solo me doy cuenta de que fue más tarde. Sí puedo asegurar que estos primeros años, es decir, cuando pude advertir que existía, fueron una serie de lecciones de excepcional dureza. Ya provenía de la pobreza, ya del desprecio que en algunos miembros de familia veía hacia mi madre, ya de la poca simpatía que a mi alrededor veía, ya del rechazo que frecuentemente sufría de corazones a los cuales reclamaba cariño, ya de la soledad íntima, profunda, a que me condenaba mi carácter serio y reconcentrado. Era sola, completamente sola. Mi madre no conocía mi dolor. Pequeñeces llamo ahora estas penas, pero como no te conocía, Dios mío, me herían vivamente. Desde esa edad me di cuenta de lo poco que valen los corazones humanos y de cuán poco socorro se encuentra en aquellos que nos aman. Desde entonces me resolví a todos los sacrificios. Vivía mal, porque vivía arrimada y sin madre, frecuentemente sin el gusto de los que me recibían en su casa y bajo los rigores de un mal semblante, de una mano poco blanda, pero no anhelaba vivir de otro modo. El sacrificio absoluto me entristecía, pero me daba paz. Cuando el dolor pasa con Dios, dulcifica, pero cuando Dios está ausente, amarga. Por eso mi carácter se hacía cada día más apático y más repulsivo a los demás. Sabía sufrir en silencio, pero con amargura. Supuesta orfandad. Me estremezco cuando recuerdo que no solo dudé, desde entonces, del cariño de mi madre, sino que me aseguré definitivamente de que no me quería, que mis 2 hermanos se habían llevado todo su corazón. Me apartaba de ella creyéndome huérfana. Sufría porque ella sufría, pero como no sabía expresarlo ni manifestarlo, ella me creía indolente. Uno de los motivos para creerme desgraciada fue el siguiente. Mi hermana mayor era muy blanca y de excepcional belleza. Su carácter amable y simpático formaba contraste con el mío, y como además yo era morena y fea, me explicaban la diferencia diciéndome que yo era hija de Isabel la cocinera que se ahogó en la casa. Qué mal hacen en mentirle a los niños. Esto lo creía con la mejor fe del mundo y rebosaba mi amargura. Dejé de llorar por mi padre porque me convencí de que no lo era. Y como lo duro y apático de mi genio obligaba a mi madre a usar de algún desvío conmigo, me confirmaba más en mi orfandad y a solas lloraba a la madre que había perdido.
Dios mío, sin duda me sostenías sin que yo te sintiera, pues de lo contrario mi organismo hubiera sucumbido. Si entonces el semblante de Jesús me hubiera sonreído, mi dolor me hubiera sido dulce como los que con él he pasado después. Carta al Padre Leyusal. Reverendo Padre, le envío este primer legajo para que vea si en esta forma debo continuar. A mí se me parece a un sermón extravagante e incomprensible, y como no sé escribir ni hablar corto, hábleme con franqueza y aún regáñeme. Me turba la idea de que su intención primera haya sido la de que solo escribiera lo más inmediatamente relacionado con la congregación y su espíritu. Por eso quiero conocer si lo que he escrito debe destruirse y comenzar solo lo que entraba en su intención. Creo que lo que ha hecho que escriba así es no haber entendido su intención y el deseo que las hermanas me han mostrado en otras ocasiones de conocerlo todo. De todos modos, vuestra reverencia sabe apreciar el sacrificio y señalarme la voluntad de Dios. Aguardo su venida para saber lo que debo corregir y cambiar. Veo que lo molesto demasiado, pero si viera, reverendo Padre, lo estrecha que me siento metida en estas cosas. Jamás le he hablado a nadie con la llaneza que a vuestra reverencia. Me quedo como aturdida de ello. Dios le ayude a soportarme y le pague todo. Soy hija que quiere obedecerle en todo y hasta que Dios quiera. Laura de Santa Catalina.